Bueno, bienvenidos nuevamente al curso de química. Sí, en esto sería la segunda clase, como le había dicho con anterioridad. Este curso sirve para química, tanto para CBC como para UA21, y dijimos que la unidad 1 corresponde obviamente a la de UA21 y la serie 3 corresponde a la de CBC. En esta segunda clase lo que vamos a ver, seguimos con composición atómica, pero lo que vamos a definir qué son los iones y qué significa que sean isoelectrónicos algunos elementos, ¿sí? Como les dije, también les dejo acá todas nuestras informaciones, y también si ustedes quieren ver algún video lo pueden ver también en YouTube, ¿sí? Entonces comencemos. Lo primero que vamos a definir, ¿sí?, que es una partícula cargada, o sea, que es un ion, como dice ahí, es una partícula cargada, y esa partícula cargada puede ser positiva, que se llama catión, o puede ser negativa, que se llama anión, ¿sí? O sea que dijimos, en la clase anterior dijimos que un átomo puede ganar o perder electrones. Dijimos que ganar o perder electrones no va a cambiar la masa de ese elemento, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno escribe mayormente cuando habla de perder o ganar electrones? Bueno, si yo pierdo, fíjense, un electrón, justamente ese elemento queda cargado positivamente. Pero este positivo, cargado positivo, o sea, significa que pierde un electrón. 2 significa que pierde 2 electrones y 3 significa que pierde 3 electrones. ¿Cómo se le llama? Bueno, se le puede nombrar como ion monovalente o catión monovalente. O en el caso de, si fuese que pierde 2 electrones, un ion divalente o un catión divalente. Recuerden que la palabra ion significa partícula cargada. O sea, esto me está diciendo que el elemento está cargado, pero en el caso no sé si pierde o gana. En el caso acá sí sé que pierde 2 electrones porque acá me lo está indicando. En el caso de los elementos que ganan electrones, ¿sí?, fíjense, 1 menos, 2 menos, 3 menos. O sea, se va a llamar ion monovalente o ion divalente o ion trivalente. O anión monovalente o anión divalente o anión trivalente, ¿sí? Bueno, hasta acá ya entendimos que un elemento puede perder o ganar electrones. Ahora, el tema es cómo yo me voy a dar cuenta de eso, ¿sí? Es importante, antes de entrar en ese tema, de definir algo muy importante, que en química, ¿sí?, no es lo mismo más uno que uno menos, que uno más, perdón. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo quiero representar la carga de un elemento, siempre lo tengo que hacer como uno más. Y no es lo mismo que hacer que más uno, ¿sí? O sea, en química no es lo mismo definir eso o escribirlo así. O sea que más uno significa número de oxidación y uno más significa carga. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que cuando vamos a representar un elemento químico y queremos escribirlo como un catión, tiene que ser uno más, ¿sí? Tiene que estar escrito como carga y no como número de oxidación. ¿Está bien? Porque si ponemos número de oxidación va a estar mal. Lo que nosotros queremos poner es carga, ¿sí? Por eso fíjense que acá en todo lo que yo puse acá es 1 más, 2 más, 3 más, 1 menos, 2 menos, 3 menos, ¿sí? O sea, el signo está detrás del número, por decirlo, ¿no? Ahora, lo que queríamos ver básicamente era cómo yo me había dado cuenta de si un elemento pierde o gana electrones, o si un elemento es positivo o negativo, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cómo sabemos qué elementos forman cationes o aniones? Entonces miremos esta tabla, la tabla periódica. Acá básicamente nos está diciendo un resumen. Fíjense que todo esto que está acá, del escalón y toda esta zona, los no metales forman aniones. Y todo lo que son metales, todo esto, ¿sí?, todo esto forman cationes. Entonces, dijimos que lo vamos a representar así ahora, ¿no? Lo que es se llama metal y tienden a formar cationes, o sea, a perder electrones. O sea, sabemos que los cationes
pierden electrones. Mayormente los metales son los que pierden electrones. En el caso de los no metales, tienden a formar aniones, o sea, ganan electrones. Entonces eso es muy importante, saber ubicarse en la tabla periódica de qué elementos ganan electrones y qué elementos pierden electrones. Entonces esta parte teórica es muy importante. Sabemos que los cationes pierden electrones y sabemos que los aniones ganan electrones. ¿Sí? Bueno, hasta acá ya sabemos, resolvimos esa pregunta de cómo sabemos qué elementos forman cationes y aniones. Ahora la segunda pregunta sería ¿cómo sabemos qué número de carga tiene? ¿Sí? O sea, qué número de carga tiene cada elemento. Entonces para eso vamos a usar una regla. ¿Sí? Básicamente es que cuando un elemento representativo, por decirlo de una manera, forma unión, ¿qué significa unión? Que pierde o gana electrones. Y si forma unión, lo que va a pasar es que ese elemento va a tomar la configuración del gas noble más cercano. Justamente esa es la regla. O sea, como dice acá, los átomos ganan o pierden electrones con el fin de quedar con el mismo número de electrones que el gas noble más cercano. Entonces, miremos acá en la tabla. Fíjense, el grupo 1, ¿sí? Todo el grupo 1 pierde un electrón. El grupo 2 pierde 2 electrones. ¿Sí? En los metales de transición no los vamos a enfocar porque básicamente todo el curso de CBC se enfoca en los elementos representativos, o sea, en esta zona. ¿Sí? Los elementos de transición son un poquito más complejos, entonces por eso no vamos a trabajar en esto. Y el grupo 3, en el caso este grupo, ¿sí? Lo vamos a enfocar solamente en el aluminio. ¿Sí? Es el único que vamos a tener que memorizar. El aluminio pierde 3 electrones. El resto no me interesa. ¿Está bien? El grupo 6 gana electrones. Recordemos que esta zona es una zona donde uno gana electrones. Y el grupo 7 gana un electrón. ¿Sí? Fíjense que el nitrógeno, no lo puse acá, pero bueno, en el caso del nitrógeno es el elemento que va a ganar 3 electrones para llegar al gas noble más cercano. ¿Está bien? Esa sería la regla. O sea, básicamente yo no tendría que memorizarme los números de oxidación, la carga de cada elemento, pero sí podré recordar esto como regla. ¿Sí? O recordar que los átomos pierden o ganan electrones con el fin de quedar con la configuración electrónica o el número de electrones del gas noble más cercano. Entonces, si vamos a eso, vamos a tratar de hacer como un ejemplo para que quede claro, ¿sí? Porque a veces por ahí no queda muy claro. Entonces tenemos los elementos neutros, ¿sí? Todos estos son elementos neutros. Recordemos que lo que está en la tabla periódica son elementos neutros. Y sabemos que estos elementos, como está en el grupo 1, o mejor dicho, son metales, sabemos que van a formar cationes. ¿Sí? Sabemos que estos son los cationes que forman. ¿Está bien? Ahora, sabemos también por la regla que se van a formar, van a tomar la configuración del gas noble más cercano, ¿no? Esa sería la regla. Entonces, estos serían los gases nobles más cercanos para cada uno de estos elementos. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense, en el litio tengo 3 protones, ¿sí? Y si está neutro, tengo 3 electrones. Sabemos que acá el litio más pierde un electrón. Entonces, si pierde un electrón, significa que quedan 2 electrones. Fíjense, al quedar con 2 electrones, toma la configuración electrónica del gas noble más cercano, o sea, el helio. Si hago lo mismo con el sodio tiene 11 protones y va a tener 11 electrones. Sabemos que forma un catión y que pierde un electrón. Al perder un electrón quedan con 10 electrones y toma la configuración del gas noble más cercano, que es el neón. Entonces fíjense que el grupo 1 y el grupo 2 lo que hace es perder electrones justamente para llegar más rápido a la configuración del gas noble más cercano. ¿Sí? En el caso del potasio tiene 19, sabemos que está en el grupo 1 y va a perder un electrón y va a quedar con 18, o sea que toma la configuración del gas noble más cercano, que es el argón.
Y bueno, y así también voy a hacer lo mismo con cada uno de los que me queda. ¿Sí? Fíjense que el rubidio, ¿sí? En este caso 36 electrones, la configuración electrónica del criptón, o la misma cantidad de electrones que el criptón. En el cesio 54 y el xenón 54, o sea, la misma cantidad de electrones. ¿Está bien? Lo mismo podemos hacer también justamente con los aniones. Entonces, la regla: los átomos pierden electrones con el fin de quedar con el mismo número de electrones que el gas noble más cercano. Esta parte que dice que los gases nobles son químicamente muy poco reactivos y difícil de formar compuestos, eso significa que una vez que un elemento toma la configuración, o sea, si este elemento, como el litio más, sodio más, potasio, rubidio más y cesio más, toman la configuración de algo que es inerte o de algo que es muy difícil que reaccione, entonces estos elementos se vuelven estables, ¿sí? Eso significa un poco lo que a veces nos van a decir más adelante, que significa que sea estable un elemento, significa que justamente tome la configuración del gas noble más cercano, ¿sí? En el caso de los elementos representativos. Bueno, lo mismo vamos a hacer con los neutrones, los neutros, perdón, en los elementos del grupo 6, el oxígeno, azufre, selenio y telurio. Sabemos que forman aniones porque sabemos que están en la parte donde ganan electrones, ¿sí? Y sabemos que estos son los gases nobles, ¿no? Más cercanos. El oxígeno tiene 8 protones, va a tener 8 electrones. ¿Cuántos electrones gana? Gana 2 electrones. Y si gana 2 electrones, significa que quedan con 10 electrones. Entonces toma la configuración del gas noble más cercano, que es el neón. El azufre tiene 16 protones, entonces tiene 16 electrones. ¿Va a ganar cuánto? Va a ganar 2. Entonces al ganar 2 electrones va a quedar con 18, o sea, con el gas noble más cercano. Y lo mismo va a pasar con el selenio. El selenio tiene 34, gana 2, queda con 36 y toma la configuración del gas noble más cercano o la misma cantidad de electrones que el criptón. El telurio 52, gana 2, 54, toma la configuración del gas noble más cercano o la cantidad de electrones que es el xenón 54. Sabemos que los gases nobles, ya lo dijimos, son muy difíciles de reaccionar, o sea que estos elementos son los aniones más estables. Este sería el anión más estable del oxígeno, el anión más estable del azufre, el anión más estable del selenio, el anión más estable del telurio. ¿Qué significa eso? Que toman la configuración del gas noble más cercano, porque justamente los gases nobles son muy poco reactivos, o sea, son inertes. O sea que estos elementos estos iones se hacen estables. De vuelta, la misma regla, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Sabemos que los átomos pierden o ganan electrones, en este caso pierden para tomar la configuración del gas noble más cercano. Y por último, un ejercicio, ¿sí? Que dice qué ion forma el sodio, magnesio y aluminio y qué ion forma el nitrógeno, oxígeno y flúor. O sea, qué ion. La palabra ion sabemos que significa partícula cargada, o sea, tenemos que saber que el sodio, magnesio y aluminio, qué tipo de partícula forma, si es positiva o negativa. Lo mismo acá. ¿Qué ion forma? Significa nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Qué tipo de ion forma? Positivo o negativo. O sea, si gana o pierde electrones. Entonces sabemos que en este caso el sodio, magnesio y aluminio forman cationes. ¿Sí? Es por lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Fíjense en qué parte están en la tabla periódica. El sodio está en el grupo 1, el magnesio está en el grupo 2 y el aluminio está en el grupo 3. Sabemos que esos son metales y por ende sabemos que esos van a perder electrones. Y en el caso de los nitrógeno, oxígeno y flúor forman aniones. ¿Por qué? Porque están justamente en la parte derecha de la tabla periódica y sabemos que esa zona forma aniones, ¿sí? Bueno, el sodio, ¿sí? Tiene 11 protones, 11 electrones y sabemos que va a perder un electrón, ¿sí? Al perder un electrón queda sodio más, ¿sí? Entonces me quedan ¿cuántos electrones? 10 electrones, ¿sí? O sea, tenía 11 y perdió 1, va a quedar 10 electrones. El magnesio tiene, dijimos, 2 electrones, ¿está bien? ¿Y qué va a hacer? Sabemos que va a perder ¿cuánto? Va a perder 2. Va a perder 2 electrones, ¿sí?
entonces va a quedar con 10 electrones. Y el aluminio tiene 13 protones, entonces tiene 3 electrones. Y va a perder 3 electrones. Entonces queda con ¿cuánto? Con 10. A ver, repasemos de vuelta esta parte. Sabemos qué ion forma. Bueno, sabemos que el sodio, magnesio y aluminio forman cationes. Listo. Ahora tenemos que saber qué número tengo arriba. Bueno, recordemos la regla. Sabemos que si está en el grupo 1 va a perder un electrón. Si está en el grupo 2 va a perder 2 electrones. Si está en el grupo 3 va a perder 3 electrones. Pero recordemos que justamente por la regla también podemos decir que toma la configuración del gas noble más cercano. Entonces la configuración del gas noble más cercano para el caso del sodio justamente iba a ser el neón, si no me equivoco, con 10 electrones. O recordar que el grupo 1 pierde un electrón, que el grupo 2 pierde 2 electrones y que el grupo 3 pierde 3 electrones, que eso también lo vimos más en las diapositivas anteriores. En el caso de los aniones, ¿sí? Sabemos que el azufre tiene, fíjense, 7 electrones y va a ganar ¿cuánto? Va a ganar 3 electrones. ¿Para qué? Para justamente llegar al gas noble más cercano, en el caso sería el neón, ¿sí? Lo mismo pasa con el oxígeno. Va a tener tiene 8 electrones, porque está neutro, y va a ganar 2 electrones para llegar al gas noble más cercano, y va a quedar con 10 electrones de vuelta también. Y el flúor tiene 9 protones, ¿sí? Y va a tener 9 electrones y por ende va a ganar un electrón para llegar a 10, ¿sí? Para llegar al gas noble más cercano, que es el neón. Ahora, si ustedes ven, el sodio más, magnesio 2 más, aluminio 3 más, nitrógeno 3 menos, oxígeno 2 menos, flúor menos, todos esos elementos se dice que son isoelectrónicos, o sea que tienen la misma cantidad de electrones, ¿tá? O sea que todos estos elementos, este catión, este catión, este catión, este catión, este catión y este anión, todos estos toman la configuración del gas noble más cercano, que para en este caso sería el neón, ¿sí? O sea que básicamente que si yo estoy formando iones de los elementos representativos, o sea, fíjense, sodio, magnesio, aluminio, son iones positivos. Nitrógeno, oxígeno y flúor son iones, pero negativos. Estos iones están tomando la configuración del gas noble más cercano, en el caso este del neón, ¿sí? Bueno, espero entonces que hayan entendido y cualquier cosa, a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, vamos a ir entendiendo un poquito más de estos temas. ¿Está bien? Nos estamos viendo en la próxima clase.